¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Bien, vamos a las escrituras. Acompáñenme, por favor. Acompáñenme a Juan capítulo 1, verso 14. Quiero comentarle que estamos arrancando hoy una nueva serie. La serie se titula La exaltación de Cristo. Y creo yo que el Señor puso en mi corazón esta serie, porque usted sabe que en estos días muchas personas celebran el tiempo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y bíblicamente podemos encontrar esos eventos en la Biblia, y el tiempo también se puede encontrar en la cronología, en la historia. Podemos encontrar lo que es por estos días. Y qué bueno que se puede recordar de esto. Sin embargo, en lo personal, como iglesia, como misión, creemos que es importante recordar tanto la muerte como la resurrección de Cristo, no una vez al año. Aleluya. En lo que yo no estoy de acuerdo es en la costumbre que el ser humano agarra de volver las cosas costumbre o tradición. Y se acuerda del Señor hasta que apareció de nuevo estas fechas y más todavía si se acuerda porque hay vacaciones. Aleluya. Creo yo que es un error eso. Pero es importante conocer de eso por lo que preparamos esta serie de la exaltación de Cristo para tocar esos temas. Y creo yo con todo mi corazón que son temas que si logramos asimilarlos y si el Espíritu lo escribe en las telas del corazón, nunca más vamos a ser los mismos. Repartimos esta serie de la exaltación de Cristo en 4 temas. Y los temas son, número 1, la encarnación de Cristo, cómo Cristo vino a la tierra. 2, la pasión de Cristo, el sufrimiento que soportó para poder salvarnos a nosotros. Número 3, la resurrección de Cristo, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pero Él vive y permanece para siempre. Y el 4 tema, la exaltación de Cristo, que incluye la glorificación de Él y el llevarlo a su trono, al trono de Dios en el cielo. Esos 4 temas vamos a estarlos viendo durante todo este mes, y si eso queda grabado en nuestro corazón, hermano, ese es el fundamento de la fe cristiana. Esos temas son el fundamento de la fe cristiana. Se puede volver bien establecido esa palabra. Los creyentes se vuelven inamovibles, nada los puede mover, porque eso fue lo que sostuvo la fe de los primeros creyentes. Y nosotros somos el resultado de la obra de Cristo y de la fe de esos hombres que trasladaron la palabra de generación en generación hasta que llegó a nosotros por la fe de ellos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Así que acompáñenme al primer tema. Nuestro tema de hoy, la encarnación de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice así: y aquel verbo, hablando de Cristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usamos la palabra encarnación, nos estamos refiriendo a lo que Cristo, la segunda persona de la Trinidad de Dios, hizo para tomar cuerpo y venir a la tierra a morir por nosotros. Eso lo podemos definir como la encarnación de Cristo. Cristo
tomó cuerpo o le fue dado cuerpo para venir al mundo y venir a morir en la cruz por nuestra vida. Eso es lo que debe de entenderse como la encarnación. Pero la palabra encarnación en la Biblia es un término que no aparece como lo estoy diciendo. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra encarnación. Pero lo que sí va a encontrar es que el verbo se hizo carne, que es exactamente lo mismo. Y la Biblia dice que Cristo vino en carne. Eso es encarnación. Entonces, voy a poner las bases primero bíblicas de la encarnación. Y el primer versículo ya lo leímos. El verbo se hizo carne. Y todos, o al menos la mayoría, debe de saber que la palabra verbo ahí se está refiriendo al Cordero de Dios. Es el verbo que estaba en el principio. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1 en los primeros versículos. En el principio fue el verbo. ¿Quién? Cristo. El verbo está, el Dios estaba con el verbo y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Entonces el versículo 14, cuando dice y aquel verbo fue hecho carne, se está refiriendo a Cristo tomando cuerpo para poder venir a la tierra. Vamos a poner las bases bíblicas, 2, 3 versículos, para que eso quede bien claro en nuestro corazón. Veamos Primera de Juan capítulo 4 verso 2. Primera de Juan capítulo 4 verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es de Dios. En otras palabras, si usted oye a alguien decir que Cristo no tenía cuerpo humano, esa idea, ese pensamiento es una mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. La Biblia nos dice con claridad que el Señor vino en carne. Y los hijos de fe, la iglesia de fe, debe de ser una iglesia que confiesa que Cristo vino en carne a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es otro verso base. Un tercer verso base lo encontramos en Hebreos capítulo 10 versículo 5. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, oiga, Cristo entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Está hablando Cristo de la obra que hizo el Padre, preparándole cuerpo para entrar a este mundo. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué dice sacrificio y ofrenda no quisiste? Porque el Señor estaba recordando la actitud de los israelitas y la actitud de los fariseos, que traían una ofrenda y un sacrificio al Señor desagradable para Dios. Una ofrenda, hermano, de lo que sobraba. Una ofrenda de las cosas que ya no servían. Le llevaban corderos al Señor y los corderos iban tuertos. Los corderos iban perniquebrados, los llenos de pulgas. Aleluya. Lo que ya no servía, lo que se iba a morir. Esta oveja se me muere en 2 días, llévensela a Jehová. Aleluya. Y el Señor, al ver esa actitud, el Señor el Padre dijo: estoy hastiado de las ofrendas y de los sacrificios de los seres humanos. Porque los seres humanos no han aprendido a dar lo mejor, dan lo que les sobra, dan lo que ya no sirve. Esa era la actitud de mucho israelita en aquel tiempo. Y entonces viene el Señor y le dice: no, te preparé cuerpo para que tú seas el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima.
Me preparaste. Jesús dice, me preparaste cuerpo. Fíjese, bueno, quiero que tome muy en cuenta que la palabra que estoy usando hoy es encarnación, no la palabra reencarnación. Por favor, no vaya a confundir esos dos términos porque son totalmente diferentes. La encarnación es la deidad de Cristo tomando cuerpo para venir a la tierra. Eso es encarnación. Cristo tomó cuerpo para venir. La palabra reencarnación significa una persona que tuvo cuerpo, que murió y se mete en otro cuerpo. Eso es reencarnación. Ahora, ¿por qué estoy diferenciando estos dos términos? Porque la palabra reencarnación es creída en muchas religiones. Hay muchas personas que creen que pueden reencarnar en otra persona. Y por ejemplo, algunos dicen, el hinduismo, por ejemplo, cree que uno puede ir saltando de cuerpo en cuerpo hasta que su alma se restaure por completo. Eso es totalmente falso. Eso no es bíblico. Eso es diabólico, hermano. Algunos creen que si se portan bien, entonces logran reencarnarse en otro cuerpo, pero si se portó mal, en un sapo va a reencarnar. Eso es mentira. La Biblia dice que está establecido al hombre que muera una vez. No dice 2 veces, 3 veces, no, una vez. Y después el juicio delante de Dios. Ahí se acabó todo. Ahí se acaba. Se acaba para los que van a la muerte eterna, pero inicia la vida para los que van a la vida eterna con Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, no vaya a confundirla, por favor. Encarnación. Pero hay un término más que quiero que usted conozca como hijo de Dios. Y este término lo vamos a sacar de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, verso 5. La Biblia nos cuenta ahí que Cristo se despojó de su gloria. Y ese término es importante saberlo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que, por favor subraye esta palabra si puede, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra despojar o se despojó es la palabra en griego kenosis, con K, kenosis. Ahora, ¿por qué es importante este término? Es importante porque la Biblia revela en ese despojar que hubo una operación de Dios en Cristo para despojarse de toda gloria y de todo poder que Él tenía como Cristo y como Dios. Cuando el Señor tomó cuerpo, oiga esto por favor, cuando el Señor tomó cuerpo, se despojó de su gloria, se despojó de su poder. Esa es la palabra kenosis. Kenosis en griego quiere decir vaciar. Eso significa vaciar o dejar sin nada algo. Pero en la Biblia, hablando de Cristo, Cristo nunca quitó su deidad. Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesucristo es 100% Dios
y 100% hombre. Pero Cristo se despojó voluntariamente, se despojó de su gloria y su poder, pero se quedó su deidad. Él es Dios, Él tiene el derecho de ser Dios porque es igual al Padre. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Ya va a ver por qué. Porque era necesario que Cristo viniera en carne. ¿Por qué era necesario? ¿Y por qué era importante que Cristo viniera tomando cuerpo? Y lo primero que quiero tratar de explicarles, se lo dije en la mañana a los hermanos que vinieron en el primer culto, algo que Dios me habló ahí. Yo no lo había visto nunca de esa manera, pero que habló a mi corazón fuertemente de esta verdad. Cuando Cristo se despojó, obviamente se despojó Él, dice, se despojó a sí mismo. Y el Padre obviamente permitió ese despojar. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que quitarse los poderes? ¿Por qué tuvo que despojarse de la gloria? Y oiga esto. Dios el Padre permitió que el Hijo de Dios se convirtiera en el Hijo del hombre. Eso está en Lucas. Lucas dice que al Señor Jesucristo se le llamaba el Hijo del hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso lo dice la Biblia. Entonces, oiga, Dios permitió que el Hijo de Dios se convirtiera en el Hijo del hombre. ¿Para qué? Para que los hijos de los hombres se pudieran convertir en hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor si se anima. No sé si me di a entender, hermano. Me di a entender. Espero yo que le quede bien grabado en su corazón. Dios el Padre permitió que el Hijo de Dios se convirtiera en el Hijo del hombre, para que los hijos de los hombres, nosotros, nos convirtiéramos en hijos de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Hay un misterio. Es que, mira, hermano, toda la venida de Cristo era un misterio. Un misterio que hasta el día de hoy muchas personas no logran entender y no logran creer. ¿Cómo es eso? ¿Que Dios vino en un hombre? ¿Cómo es eso? Muchas personas no lo entienden y no logran ver a Dios como Jesucristo. Lo miran como un profeta. Usted sabe, muchas religiones mencionan a Cristo como un profeta, como un mensajero de Dios, pero no lo ven como el verdadero Dios y el verdadero Hijo de Dios enviado a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante entender, es un misterio cómo es que Él hizo eso para venir a la tierra. Como tan misterioso es, hermano, que haya nacido de una virgen y que la virgen no haya tenido nada que ver con seres humanos, sino que Dios puso en su vientre la semilla del Hijo del hombre, que se quitó todo poder y toda autoridad para nacer aquí en la tierra como cualquier ser humano, pero trayendo al Dios vivo y verdadero a la tierra. Ese es un misterio, hermano. Es un misterio tremendo. Leámoslo en la Escritura. Isaías capítulo 9 versículo 6 anunciaba la encarnación de Cristo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, oiga, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios profetizó, Dios anunció la venida de Cristo a la tierra. Y
si vemos también en Isaías capítulo 7, también había anunciado que su entrada a la tierra era a través de una virgen. No, el Cristo que Israel estaba esperando iba a venir de una mujer, pero la mayoría de Israel creía que iba a venir del cielo en caballo blanco de una sola vez. Pero el Señor ya lo había anunciado. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjese que la venida de Cristo a través del vientre de María era una señal profética. Era una señal, así tenía que suceder, porque la palabra lo había establecido, Dios lo había dicho. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Qué maravilla, hermano. Yo no sé si usted se goza obviamente de los misterios que Dios hace. Es que Dios hace cosas que uno dice: Dios mío, ¿y cómo fue que hizo eso? ¿Cómo fue que dejó su trono? Mire, ¿usted hubiera dejado su trono por venir a ayudar a alguien aquí, hermano? Hay que vean esos cómo salen, ¿va? Eso hubiéramos dicho nosotros, pero Dios no. Dios dijo: ¿y quién irá por nosotros? Se preguntó la Trinidad, el Padre: ¿quién irá por nosotros? Y el Hijo, movido por el Espíritu, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero tenía que vaciarse, tenía que dejar su gloria, tenía que dejar su poder, y tenía que nacer como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano, de una virgen, como señal de que Cristo es 100% hombre. Es que muchas teorías y muchas doctrinas heréticas han tratado de desvirtuar la humanidad de Cristo, diciendo: no, Cristo era solo Dios, o Cristo era un ser humano como cualquiera. Pero no, Cristo es Dios y Cristo es 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, pero en este tema puede surgir una pregunta interesante. ¿Por qué Cristo tenía que traer cuerpo? ¿Por qué no vino en espíritu? ¿Por qué no vino como un ángel, como se aparecía en el Antiguo Testamento? Y venía el ángel de Jehová, dice, y se iba. ¿Por qué tuvo que tomar cuerpo? Esas preguntas las vamos a ver a la luz de la Escritura. Y por lo menos la Biblia nos da 5 razones por las que el Señor tenía que traer cuerpo aquí a la tierra. Veamos en la Biblia cuál es la respuesta de esa pregunta. Porque ¿cuántos creen que Cristo podía venir volando del cielo a la tierra? Agarrar al diablo del buche. Aleluya. Si tiene buche, no lo sé usted, pero no sé si tiene buche, pero por lo menos de algún cacho lo tenía que agarrar. Hubiera venido Dios en espíritu, como un ángel. Bien pudo haber venido así, pero no. Le preparó cuerpo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué le tuvo que preparar cuerpo? 5 razones bíblicas. Número 1, Juan capítulo 1, versículo 18. La primera razón por la que el Señor le dio cuerpo es para revelarnos. Cristo en cuerpo vino a revelarnos al Dios Padre, que el ser humano no lo puede ver porque es espíritu. Fíjense, Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie lo vio. ¿Cuándo? Jamás. Nadie ha visto a Dios, hermano.
Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la primera razón o el primer propósito por el que Cristo tomó cuerpo es porque en Él iba a revelar a los seres humanos cómo es el Dios Padre. Mire, cuando uno no tiene, nunca ha visto algo, por ejemplo, nunca ha visto algo y le dicen, mire, allá en tal parte hay tal cosa, y uno dice, pero ¿y cómo es eso? ¿Y qué color tiene? ¿Cuán alto es? ¿Es ancho? ¿Es delgado? ¿Cómo es? Porque nunca lo ha visto. Entonces Jesús traía el propósito de que al venir Él iba a modelar no su cuerpo nada más, sino que Él iba a modelar cómo es el Dios, el Padre, allá arriba. Y por ejemplo, un día Felipe le dijo, Señor, a mí me basta con que tú me muestres al Padre. Muéstranos al Padre y te creemos. Muéstranos al Padre y me basta. Ya no me tienes que decir nada. Y el Señor le dijo, Felipe, ¿y cuánto tiempo he estado con vosotros? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El que me ha visto a mí. Esto está en Juan 14, 7 al 9. No lo voy a leer, pero es Juan 14, 7 al 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, es importante esta parte, hermano, porque usted y yo podríamos decir, hermano, pero ¿y cómo hacemos nosotros? Porque aquellos tuvieron el privilegio de ver al Cristo que vino a la tierra. Pero ¿y nosotros que nunca lo hemos visto? ¿Cómo hacemos? Sencillo. ¿Cuántos quieren conocer al Padre? ¿Cuántos quieren conocer al Padre? Si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo primero, porque el Hijo revela quién es el Padre. Pero ¿y cómo conozco al Hijo? Lea la Biblia. Lea las Escrituras, porque en las Escrituras aparece el Hijo una y otra y otra y otra vez. Todo lo que Él quería hacer, todo lo que Él quiso revelar, todo lo que Él quiso mostrar, lo dejaron escrito en la palabra del Señor. Hay muchas cosas, dice la Biblia, que no quedaron escritas, porque si hubieran escrito todo, dice la Biblia, no cabrían en todos los libros todo lo que Cristo hizo. Por lo tanto, lo que dejó escrito en la Biblia es suficiente para revelar quién es Cristo, y Cristo nos revela al Padre eterno. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Primera razón entonces, ¿por qué Cristo tenía que tomar cuerpo? Porque nos vino a revelar al Padre. Número 2. Segunda verdad, segunda razón, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. La segunda razón por la que Cristo tomó cuerpo es porque Él venía a ser ejemplo para cómo conducirnos en la vida. Él nos vino a dejar ejemplo de cómo vivir la vida. Porque mire, hermano, honestamente, nosotros no sabemos cómo vivir la vida. Nosotros nos metemos en unos líos por gusto. Por gusto estamos peleando, por gusto estamos discutiendo. Bien, hay matrimonios, hermano, que pasan la vida más discutiendo que disfrutando la vida. La Biblia dice que el que encontró esposa, ¿encontró qué dice, hermano? La benevolencia de Jehová, el bien de Jehová. Pero cuando le preguntan a los hombres, ¿cómo te va ahí con la esposa? Ay, vieras, pues ya no aguanto.
Mira, yo ya quiero salir corriendo, yo ya no sé cómo es. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que no han aprendido a vivir. Se pelean por todo, hermano. Se discuten por todo. Sí, que porque el café está muy caliente, ay, que muy caliente. Y si el café está helado, que muy helado. Y entonces hay que ponerle termómetro a la cosa, pues, para darle un café. Termina uno peleando con todos, con la gente, porque tiene, porque no tiene, porque me vio, porque no me vio, porque me saludó, pelean, y porque no me saludó también. Oh, por Dios, hermano. No hemos aprendido a vivir. Seguimos peleando por todo. Pero cuando Cristo vino, tomó cuerpo. ¿Sabe por qué tomó cuerpo? Porque venía a enseñarnos a cómo vivir aquí en la tierra, a cómo armonizar con sus hermanos, con sus discípulos, a cómo convivir con la familia. A mí me encanta lo de la familia, porque yo creo en lo personal que Jesús tenía una excelente relación con papá y mamá. ¿O no? No lo oigo muy convencido. Claro que sí. Tan bien se llevaban, hermano, que a pesar de que José y María a veces no lograban entender bien el plan, él tenía la paciencia de poderlo sobrellevar. Se quedó olvidado Jesús allá en Jerusalén. Lo dejaron olvidado en el templo y pasó 3 días allá. Y María le dice: José, ¿no está contigo Jesús? Yo pensé, mujer, que estaba contigo. ¿Y dónde está? Pues yo tengo 3 días de no verlo. Yo también. Se regresaron a Jerusalén, dice. Y cuando lo encontraron, lo encontraron en el templo, sentado con los rabinos y con los maestros. Mire qué lindo sería encontrar a los hijos así, ¿va, hermano? Pero los encuentra uno agarrado de las greñas con el otro. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Estaba Jesús sentado platicando con los rabinos, y dice la Biblia que él les preguntaba y ellos también le preguntaban a Jesús, y les respondía. Y los rabinos estaban maravillados del conocimiento de Jesús. Pero cuando le dijeron: Jesús, ¿y por qué te quedaste? Y que no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No, ahorita no es de eso, véngase. Y lo agarraron, pues, y se lo llevaron. Y Jesús dijo: está bien, pues, vámonos. Obediente. Sabía cómo tratar a papá, a mamá. Qué maravilla de hijo, hermano. Les conté a los hermanos en la mañana que Jesús tenía tan buena relación con su madre María, que hasta en el último momento, en la cruz del Calvario, se acordó de ella y la vio a ella ahí junto con sus discípulos. Él clavado en la cruz del Calvario, hermano. ¿Qué le podría importar lo que los otros seres humanos estaban viviendo? Él estaba sufriendo, él estaba llevando el pecado de todo el mundo. Estaba horadadas sus manos, horadadas sus pies, con una lanza clavada, hermano, y le había hecho una gran herida. Y el Señor, acordándose de su madre, le dijo: Juan, he ahí tu madre. Y mujer, he ahí tu hijo. ¿Sabe qué era lo que estaba diciendo? Te encargas de ella, por favor, porque ella no es cualquier mujer. Esta mujer fue escogida por el Dios Padre para que yo viniera a este mundo. Te la dejo estoy parafraseando. Te la dejo encargada, por favor. Y Juan dice que atendió a la madre de Jesús. Era un buen hijo. Hay hijos que hoy se olvidan de los papás. Aleluya. Pues son los que no vinieron hoy. O se olvidan de la mamá. Los padres se vinieron para Estados Unidos y allá están mandando el gasto y esto y lo otro. Y los hijos, mire allá, mano, para arriba y para abajo. Ni la cola se les mira. No sé si tienen cola, pero por allá anda. Allá anda. Ni se acuerdan, solo se acuerdan
para llamar y pedir más. Se les olvida estudiar, se les olvida ser buenos hijos, se les olvida buscar a Dios y al revés también. Se vienen los hijos para acá y allá los pobres viejitos jamás reciben $1. Haga conmigo, me están hablando. Dígalo pues, me están hablando. Se olvidan de papá y mamá. Jesús no. Jesús enseñaba a tener buena relación con hermanos, buena relación con familia, buena relación con los que trabajaba. Jesús enseña toda la manera de vivir aquí en la tierra. Enseñó que en medio del sufrimiento su refugio era el Dios de los cielos. Enseñó que en medio de la tribulación y en medio de la angustia es Dios que está sentado en su trono, su refugio. Nos enseña que en medio de las calamidades vayamos hacia el Señor. Nos enseña que en medio de las tribulaciones vayamos al Señor. Cuando su alma estaba triste hasta la muerte, ¿dónde fue a buscar ayuda? A Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que tú y yo no estamos solos aquí en la tierra, que tenemos un Dios Padre en el cielo. Nos vino a mostrar cómo tener una relación con el Padre eterno. Resucitó a Lázaro y oró al Señor, y dice la Biblia, y oró al Padre solo para que vieran que el Padre y el Hijo eran uno. Para enseñarnos, pues, Cristo modeló toda la vida que usted y yo debemos modelar aquí. Pero para eso tuvo que tener cuerpo, porque si no, no lo hubiéramos creído. Si viene como ángel o viene como Dios, pues se les dio, va. Pero no vino como Dios, vino como hombre. ¿Se anima a darle un aplauso al Señor? Número 3. ¿Leímos Primera de Pedro, hermano? Es que usted me saca. Primera de Pedro 2:21. Leámoslo pues. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Para eso vino el Hijo del Hombre. Para eso tomó cuerpo, para enseñarnos y ser ejemplo de cómo vivir en la tierra. Número 3. Leemos Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14. La tercera razón por la que Cristo tomó cuerpo es para convertirse en el sacrificio perfecto de la paga contra el pecado. Para ser el sacrificio perfecto de la paga por el pecado. Hebreos 10, 12 al 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Tercera razón: Cristo tenía que tener cuerpo para poder morir. Porque ¿puede Dios morir? Si Él es espíritu, Él es eterno. Entonces, ¿cómo podía morir? No podía. Y la Biblia dice que la paga del pecado es. Para poder pagar el pecado suyo y mío, tenía que morir alguien. Y Él dijo: yo voy a morir. ¿Pero y cómo? Te preparé cuerpo para eso. Te preparé cuerpo. Vas a morir. Ese es otro misterio, hermano. Ese es un misterio terrible. Murió Jesús el hombre. Murió
Cristo, Él es eterno. Pero Jesucristo tuvo que morir, porque no fingió su muerte, no aparentó su muerte. Tuvo que morir el hombre, el cuerpo que le dieron. Tuvo que morir para poder ser el sacrificio perfecto. No podía venir Dios en espíritu, Cristo en espíritu, no podía venir como un ángel porque no muere. Tenía que tener cuerpo para venir a ser el perfecto sustituto de tu vida y de mi vida. En la cruz del Calvario, nuestro amado Salvador sintió en su cuerpo los dolores de la muerte, y la muerte misma lo sufrió en su propio cuerpo. Por supuesto que la muerte no lo pudo retener en el sepulcro, porque el Espíritu de Dios vino sobre el cuerpo de Jesús y le dio vida nuevamente para que él pudiera resucitar. Pero ¿por qué tenía que traer cuerpo? Porque tenía que morir aquí. Ese es otro misterio, un misterio tremendo, pero era la única forma de poder salvarlo a usted y poder salvarme a mí. Amén, amados. Amén. Número 4, Primera de Juan 3:8. Cuarta razón, voy rápido para que me alcance el tiempo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Oiga esta parte: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué tomó cuerpo Jesús, Cristo? ¿Para qué tomó cuerpo? Para venir a vencer las obras del diablo aquí en la tierra. ¿Pero cómo? ¿Por qué tenía que vencer el Señor de esa manera al diablo? ¿Quién perdió el derecho de esta tierra? ¿Se acuerda? Aleluya. Adán. El primer hombre, el primer Adán, perdió el derecho sobre toda esta tierra. Entonces el que tenía que venir a recuperarla no podía venir como Dios a recuperarla, porque el que la perdió fue un ser humano. El que lo tenía que recuperar tenía que ser el segundo ser humano enviado por Dios aquí a la tierra. Le voy a explicar por qué. ¿Cuántos creen que Dios es justo? ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios sabía que el primer Adán como humano perdió los derechos. Si Dios envía a Cristo como Dios directamente, con todos sus poderes, la lucha contra el diablo hubiera sido justa. Aleluya. Esto está un poquito delicado. Hubiera sido justa. El diablo hubiera dicho: pero al que yo vencí fue el primer Adán. Mándame otro hombre con otro. ¿Se acuerda lo que gritaba Goliat? ¿Se acuerda lo que gritaba Goliat? Manden un hombre que pueda pelear contra mí. Y si él gana, nosotros nos vamos a volver sus esclavos. Pero si yo gano, Goliat, si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. En el primer round, Goliat ganó la batalla en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? En el primer round, el diablo contra el primer Adán, venció el diablo. En el segundo round, Goliat seguía diciendo, déjeme pensar, Goliat seguía gritando: si hay un hombre Dios aquí que me venza, yo entrego de nuevo el reino. Si hay un hombre, mándalo.
Si hay un hombre que se levante. Pero él no contaba que Dios tenía ya el segundo Adán preparado. Él tenía ya preparado al postrer Adán. Por eso la Biblia le llama el postrer Adán. Y lo que él no sabía es que dentro del postrer Adán venía Dios. Aleluya. Y entonces mandan al postrer Adán sin poderes, sin gloria, igual que el primer Adán. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué se despojó el Señor de su gloria? ¿Por qué se despojó de sus poderes? Porque tenía que ser igual que el primer Adán, el primer hombre sobre la tierra. Con respaldo de Dios, sí. Con autoridad de Dios, sí. Pero sin poderes de Él. Jesús vino a la tierra sin gloria y sin poderes de la deidad que Él era. ¿De quién dependió? Dependió totalmente del Espíritu de Dios que lo respaldaba. Y por eso Isaías dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, Cristo venció al diablo siendo hombre, pero respaldado con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Venció las obras del diablo para enseñarnos a nosotros que sí se puede vencer al diablo con el respaldo de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Perdone que pregunte tanto, va, pero me interesa que quede claro en su corazón y en su mente. ¿Por qué tenía que venir en cuerpo para vencer al diablo? ¿Por qué? Porque la batalla primera en el huerto fue el primer hombre contra Satanás. En el segundo round tenía que ser el postrer Adán con el diablo otra vez. Por eso es que el diablo empezó a tentarlo desde el principio, ¿se acuerda? Cuando fue bautizado lo llevaron al desierto y de inmediato el diablo empezó a atacar. Y empezó a atacar. Y empezó a atacar. Lo vio al Señor en aflicción, lo vio al Señor con hambre, lo vio al Señor en debilidad y dijo, este me lo como igual que el primero. Déjeme pensar. Ya lo voy a vencer. Vencí al primero, voy a vencer al segundo. Dentro de él venía la deidad de Dios determinada a salvar a la humanidad y a recuperar lo que Adán perdió en el huerto. Por eso tenía que ser hombre y tenía que ser con cuerpo, para que en las debilidades que tenía del cuerpo fue tentado en todo, fue probado en toda debilidad, sintió cansancio, sintió hambre, sintió tristeza, sintió angustia, sintió aflicción. En el huerto del Getsemaní estaba triste hasta la muerte. ¿Quién lo respaldó? El Espíritu del Señor que estaba sobre él. En otras palabras, hermano, la única manera de vencer al diablo como Cristo lo venció es con el respaldo del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Leemos un texto más, Colosenses 2:14. El tiempo ya me avanzó, pero permítame terminar, hermano, el tema. Permítame. Después nos arreglamos, tomamos Santa Cena y nos pedimos perdón si usted se enoja conmigo, porque pero este hermano predicó mucho hoy y tal. Saber que cree que no tengo que ir a comer. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció toda potestad,
toda obra del diablo fue vencida por Cristo, nuestro Salvador. Y número 5, y termino. Juan capítulo 5, verso 22. Juan 5, 22 dice: porque es necesario, vamos a ver, espérame, estoy leyendo otra parte. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Número 5, ¿por qué Cristo tenía que venir en cuerpo? Porque Cristo se iba a convertir en el juez justo y competente para juzgar al ser humano. Ojo, para juzgar al ser humano, aunque el juicio se lo dieron para todo principado y toda potestad. Pero ¿por qué tenía que ser un cuerpo? Bueno, fácil. Porque Cristo recibe la autoridad de Dios, y un juez, oiga esto, un juez competente tiene que tener 3 atributos importantes. Número 1, respaldo del gobierno. Estoy hablando de jueces naturales. Respaldo del gobierno. Número 2, tiene que tener conocimiento de las leyes que va a aplicar. Y número 3, tiene que tener una conducta intachable. Es decir, tiene que tener una moral íntegra y santa delante de Dios y delante de los hombres. Muchos jueces de la tierra tienen los primeros 2 casi siempre. Tienen el respaldo del gobierno, tienen el conocimiento de las leyes, pero la vida moral que tienen, muchos de ellos hacen cosas horribles, aceptan sobornos, andan en los antros, tienen una vida promiscua, tienen un montón de cosas. Todo eso mientras nadie lo sabe. Porque cuando lo saben y sale en primera plana, ¿qué es lo primero que le piden, hermano? ¿Se acuerda usted qué es lo primero que le piden? Que renuncie. Senadores, gobernadores, jueces, cuando se les encuentra una vida inmoral, lo primero que les piden es: renuncie, por favor, porque usted no está apto para ser juez de nadie, porque tiene una vida inmoral. ¿Por qué Cristo vino con cuerpo? Para ser un juez íntegro y poder juzgar a la humanidad con integridad. Respaldo de Dios, conocimiento de la palabra y una vida intachable, sin pecado. ¿Quién le puede decir a Cristo: sí, pero y usted mire cómo anda? ¿Quién le puede decir eso? ¿Quién le puede decir a Cristo: pero tú también hiciste lo mismo? O usted, juez, Señor, no ha hecho tal cosa. Cristo no ha hecho nada, porque fue tentado en todo. Le buscaron todas las debilidades y el Señor se guardó sin pecado. Por eso puede ser un juez competente y juzgar a toda la humanidad sin que nadie le recrimine nada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Juan capítulo 5, verso 27. Y si mis hermanos músicos se vienen, miren lo que dice la Escritura. Termino con este texto, hablando del juez. Juan 5, 27. Y también le dijo, hablando Dios, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de ¿qué? ¿Oyó lo que dice? No dice por cuanto es hijo de Dios, dice por cuanto es hijo del hombre. Como hombre se halló perfección en él. Como hombre cumplió todas las leyes. Como hombre fue exaltado hasta lo sumo y lo pusieron por juez de todas las cosas, del universo mismo.
¿Por qué tenía que traer cuerpo el Señor? Un breve resumen. Tenía que traer cuerpo porque venía a revelarnos al Dios el Padre, venía a proveer ejemplo para vivir, venía a ser el sacrificio perfecto, venía a destruir las obras del diablo y vino a ser un juez competente. Todo eso necesitaba hacerlo en carne, en cuerpo, como evidencia de que Dios es justo y es grande en misericordia. Póngase de pie. Póngase de pie delante del Señor. Qué mejor momento de terminar este tema que hablar del Dios juez. Porque hoy vamos a ir delante del tribunal. Esta mañana vamos a ir al tribunal. ¿Cuántos quieren ir al tribunal conmigo? Levanten la mano los que van a ir al tribunal conmigo. ¿Sabe cuál es ese tribunal? El tribunal de Cristo. Cada uno, dice la Biblia, examínese a sí mismo. Y si usted encuentra algo que no está bien en su vida hoy, pidamos perdón. Porque aunque el juez que tenemos es competente, también es un juez lleno de misericordia, que conoce nuestras necesidades y podemos recibir perdón de parte de Él. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que este pan y esta copa sean usados para el perdón de pecados y la limpieza de nuestra alma. Límpianos, purifícanos, lávanos con tu sangre, Señor. Bendice el pan y la copa para el uso santo, en el nombre de Jesús. Pueden pasar mis hermanos diáconos. Aleluya. De abismo entre nosotros. Mientras mis hermanos pasan, monte falla escalar. prepare su alma y su corazón a Dios. Desespero, corrí al cielo y en la noche me hice llamar. Aleluya. Y ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Imagina edad tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh,
Si usted tiene ya el pan y la copa, le voy a invitar a que prepare su corazón. Esta mañana estamos delante del Rey de Reyes, del Juez justo. Y la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Abra su corazón esta mañana y digámosle: Señor, perdónanos de todo pecado. Perdónanos de toda ofensa. Perdónanos, Señor, porque somos imperfectos. Por eso tenía que venir el perfecto, porque nosotros jamás hubiéramos logrado alcanzar la salvación. Tuvo que venir Dios mismo en semejanza de hombre, tomando cuerpo y sufriendo toda calamidad, toda tentación, para poder vencer y poder ser hecho el juez perfecto, el sacrificio perfecto para alcanzar eterna salvación. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana pidiéndote perdón, Señor, por todas nuestras fallas. Perdónanos por no saber vivir todavía, Señor. Perdónanos. Perdónanos por discutir tanto, por pelear tanto, por pecar tanto, cuando tú moriste en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Hoy nos unimos como un solo cuerpo para pedir perdón por nuestros pecados. Lávanos en tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan entre sus discípulos y lo repartió entre cada uno de ellos, diciéndoles: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, Señor. Padre, hoy como iglesia venimos delante de tu trono pidiendo que apliques tu sangre para lavar nuestros pecados. Señor, en tu memoria comemos de este pan, dando anuncio de que creemos en tu muerte, pero también creemos en tu resurrección. En el nombre de Cristo Jesús, comamos todos del pan en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre que será derramada por vosotros, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con el hombre. Señor, en tu memoria y en tu nombre tomamos de esta copa en el nombre de Jesús. Bebamos todos de la copa en el nombre de Jesucristo. Perdona nuestros pecados, Señor. Pero perdona nuestras faltas.
Perdona nuestro pecado, Dios. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos para darle gracias. Levanta tus manos para darle gracias. Aleluya. Oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Los que tienen esperanza, oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Una última vez. Oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Démosle fuerte aplauso al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Llévalo con bien y con bendición hasta sus hogares. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.